Final del partido en Coquimbo, final de la etapa internacional de Alianza Lima al mando de Pipo Gorosito en cuanto a torneos internacionales se refiere, porque ha quedado eliminado de la Copa Sudamericana por caer ante la Universidad de Chile por 2-1 en la ciudad de Coquimbo, como mencionábamos. Un partido donde Alianza me parece que renunció un poco a sus principios, un poco a la idea que lo había caracterizado para avanzar en diferentes rondas, llámese de Copa Libertadores, ahora también en la Copa Sudamericana, y por el cual hoy día me parece que termina pecando y perdiendo la clasificación a una siguiente instancia internacional, y en donde Alianza no puede completar lo que estaba siendo un año, digamos, mágico para el hincha blanquiazul, y que hoy por hoy terminará quedando en el recuerdo de muchos como la temporada seguramente más emocionante de los últimos años, o mejor dicho del siglo, que incluso yo me animaría a decir que fue más apasionante de lo que fue aquella Copa Libertadores del año 2010, en donde Alianza suma una fase de grupos casi perfecta, por decirlo así, porque al fin y al cabo termina perdiendo tan solo dos partidos en esa fase de grupos, y posterior a ello viene el encuentro con la Universidad de Chile, que muchos recordamos y que hoy por hoy vuelve a repetirse como el verdugo blanquiazul de cara a lo que torneos internacionales se refiere. Hoy Alianza me parece que termina afrontando un partido con un cambio de ideas en cuanto al once titular, porque Gorosito decidió apostar por Alan Cantero desde el arranque, decidió volver a poner a Burlamaqui en lugar de Pedro Aquino, algo que tanto hinchas como opinólogos en mi caso se refiere, que ingresara el exjugador del Santos Laguna, del América de México, de la selección peruana, pero para el gusto de Gorosito, el que tenía que ser titular para este encuentro tenía que ser Alessandro Burlamaqui, que había cumplido buenas actuaciones con la camiseta de Alianza Lima, pero que al fin y al cabo no le estaba, no parecía que calzaba para este tipo de partido. Alianza que termina siendo sorprendido a los 5 minutos por un gol de Lucas Asadi. En el segundo tiempo vuelve a ser sorprendido por un segundo gol con un remate de larga distancia de un jugador chileno. Y me parece que al fin y al cabo el equipo de Gorosito termina reaccionando bien con los cambios, porque ingresa bien Quevedo, ingresa bien Paolo Guerrero, pero nunca encontró la idea clara de hacer funcionar al equipo en el medio campo. Un Gaibor que hoy día no pudo asociarse bien con Sergio Peña, un Peña que hoy día no estuvo claro con los pases en corto, con los cambios de frente, y por el cual termina siendo sustituido en la segunda parte, y por el cual me parece que Alianza no termina encontrando su fútbol. Alianza perdió muchísimo, y hay que ser sinceros en eso, perdió muchísimo desde la salida de Eric Noriega, y eso es algo que se sabía bastante, tomando en cuenta lo importante que había sido el Samurai en la posición del medio campo blanquiazul, y que desde la partida del número 3, o mejor dicho, número 4 de Alianza Lima, la posición la tuvo que cubrir Burlamaqui. No lo hizo mal, me parece. Pedro Aquino, en las pocas actuaciones que ha tenido hasta el momento, ha cumplido, pero se nota la ausencia de Noriega. Y no quiero enfrascar el resultado de la derrota de Alianza Lima en cuanto a la ausencia del futbolista nacional, pero creo que Alianza perdió una idea clave, un eje en ese centro del campo que le servía y mucho. Y tanto Burlamaqui como Pedro Aquino no han podido ser repuestos para esta zona del campo de juego. En cuanto al ataque, Cantero hoy día demostró que es un futbolista que entra mejor en las segundas mitades, en las segundas partes, cuando puede o tiene que reemplazar a futbolistas como Eric Castillo o el mismo Kevin Quevedo, cuando tiene que entrar como ese segundo punta y reemplazar a Sergio Peña o a Fernando Gaibor. Pero ya Cantero muy errático, se resbaló como 3 ocasiones, no podía concretar las jugadas individuales que lo caracterizan, y principalmente me parece porque estaba en el perfil equivocado del terreno de juego. Cantero es un jugador que le gusta jugar mucho al perfil cambiado, apostar por el sector izquierdo y que la banda y que se acomode más para su perfil diestro,
Pero hoy no fue el caso. Hoy el caso fue que Eric Castillo tuvo que asumir el rol de ser el extremo por izquierda de Alianza, y al fin y al cabo no le terminó funcionando del todo a Gorosito este esquema. Y posterior a ello, como menciono, en la defensa la ausencia de Zambrano se sintió, me parece que sí. El gol de la U de Chile, el gol de Asadi en los primeros minutos, es una jugada completamente desfavorable para Alianza en cuanto a la ausencia de Zambrano se refiere, porque Chávez no es lo mismo que Zambrano, y una jugada como esa me parece que el Kaiser probablemente hubiera tomado mejores precauciones en cuanto al ataque del futbolista chileno Lucas Asadi cuando se anotó el primer gol del partido. Ya pasando un poco más a la crónica del encuentro, tratando de un poco ir desmenuzando por qué Alianza no termina clasificando a la siguiente fase. Como lo mencionaba, creo principalmente que es porque Alianza no pudo encontrar un medio campo adecuado para este partido. Muchos apostaban incluso la idea de Pedro Aquino con Burlamaqui y Gaibor en lugar de Sergio Peña, pero creo que Peña no es el problema de este equipo de Alianza. Me parece que el problema viene desde esa posición de eje central del mediocampista que hoy ocupa Burlamaqui o Pedro Aquino, y que no tienen las mismas características de Eric Noriega, y nadie les pide que tengan las mismas características, porque todos son jugadores diferentes, cada uno cumple un rol distinto. Pero Alianza perdió demasiado, como lo mencioné hace un rato, y no quiero enfrascarme en ese tema. Quiero ir desarrollando un poco más la idea del encuentro y por qué Alianza termina perdiendo este partido tan importante y trascendental. En el arranque del encuentro, en los primeros 5 minutos, Alianza intenta proponer su fútbol, intenta dar pases en cortos, erráticos, hay que decirlo, y con un Guillermo Enrique muy vehemente. Un Enrique que trataba mucho de estar arriba en el ataque, acompañando a Alan Cantero, en donde el número 19 de Alianza terminaba perdiendo la pelota, resbalándose como lo mencioné, y Enrique quedaba muy expuesto porque dejaba toda su banda al descubierto. Es por el cual que Lucas Asadi termina anotando el primer gol del partido tras una muy buena carrera, ganándole con distancia descomunal a Gianfranco Chávez, y por el cual Alianza recibe el primer gol del partido. Luego de ello, la U de Chile le deja la pelota a Alianza Lima, pero Alianza no hacía daño. Alianza no probó de larga distancia, Alianza trataba de aproximarse en base a asociaciones erráticas y los pases en corto no estaban funcionando. Algo que me parecía muy curioso es que tanto Enrique como Trauco se animaron muy poco a tirar centros, lo cual era correcto porque los centros mayormente se tiran en momentos de desesperación, y Alianza no estaba desesperado, Alianza estaba tratando de llevar las cosas a su ritmo y tranquilo. Lamentablemente las ocasiones no se les presentaban y el partido te daba la sensación de que la U de Chile podía golpear en cualquier momento y dar por sentenciada la eliminatoria. Y es así porque los últimos 20-15 minutos del primer tiempo tenemos a una U de Chile tratando de aproximarse más a la portería de Alianza sin hacer mucho daño, hay que decirlo también. Pero en la segunda mitad el complemento arranca como terminó el primer tiempo, con una U de Chile ahí tratando de presionar, una Alianza Lima muy errático que ya había apostado por el ingreso de Pedro Aquino en lugar de Alessandro Burlamaqui, que vio la tarjeta amarilla en el primer tiempo, y donde Aquino entra bien, intenta hacer ese conector de pases entre Gaibor y Peña, pero en una desatención nuevamente en la defensa de Alianza Lima, y en donde Castillo me parece que le pierde la referencia a Altamirano, si no me equivoco, quien es el que anota el segundo gol, o Sepúlveda, estoy confundido la verdad, creo que es Altamirano el que anota el segundo gol de la U de Chile. Lo dejan muy libre, con mucho espacio, con mucha facilidad para meter un bombazo al arco, y por el cual Vizcarra no puede hacer nada más que volar y confirmar lo que muchos suponíamos, ¿no? Que la U de Chile podía golpear en cualquier momento y anotar el segundo gol del partido, y termina pasando eso, ¿no? Alianza sufre el baldazo de agua fría, intenta replantear Pipo Gorosito con el ingreso de Paolo, con el ingreso de Quevedo, y que le dan resultados. Barcos hoy día no pudo estar en su mejor versión, no pudo darle esa cara de referente de ataque a Alianza Lima,
Es cierto que hoy día tuvo que cumplir un rol diferente, más que nada por el tema, como lo mencionaba, ¿no? De que Alianza no encontraba la sociedad en el medio campo y Barcos tenía que ser ese conector, que al fin y al cabo cumple muy bien esa función en ataque y también cuando tiene que complementar un poco en el medio campo de juego, pero no es la primera labor que debería cumplir Barcos. La labor de Barcos es estar en el área y meter los goles, pero si al fin y al cabo los compañeros no tienen la habilidad o no están en su noche para cumplir con ese objetivo, ahí alguien tiene que bajar a apoyar y ese es el Pirata. Y Alianza hoy día con el Pirata, que no pudo tener su mejor actuación, incluso hay una jugada en donde baja muy bien la pelota con el pecho y puede rematar a portería en el primer tiempo y simplemente no lo concreta, demostraba que a Alianza le faltaba ese toque final. Porque como lo mencioné, Alianza no tuvo aproximaciones, por decirlo así, peligrosas en el primer tiempo. O sea, no tuvo remates, mejor dicho, casi en el primer tiempo. Pero tuvo llegadas cercanas, pero donde faltaba ese último toque. Porque en una a Castillo se le quedaba la pelota, en otra Peña no se animaba a pegarle, en otra Barcos la mataba de pecho, pero no podía pegarle en el momento que él quería. Fueron muchos errores, fueron muchos problemas de Alianza en ataque y en defensa, que como menciono, por eso recibe 2 goles. Y tras el segundo gol, la U de Chile empieza a aprovecharse de ese golpe psicológico de Alianza y estuvo cerca de anotar el tercer gol, diría yo, como hasta en 2 ocasiones. Pero que al fin y al cabo la pelota no termina ingresando para los beneficios de Alianza Lima y en las jugadas posteriores aparece una gran jugada individual de Kevin Quevedo que llega a meterse en el área como gusta, tira el centro y aparece Eric Castillo en el minuto 65 para darle vida a Alianza a falta de 25 minutos. Yo no diría que después y en esos 25 minutos Alianza Lima tendría llegadas claras, tendría alguna ocasión para arremeter la portería chilena. Y la única clara que tuvo Alianza en el segundo tiempo después del gol de Castillo fue un cabezazo de Paolo Guerrero que no tuvo fuerza y termina siendo sacada cerca de la línea de portería del arco de la U de Chile. Porque Alianza apostó por el ingreso de Cepelini, Quevedo ya estaba en el campo de juego, igual que Paolo, Aquino se ingresó bien me parece, pero dejaba muchos huecos en defensa y era algo que se veía venir, ¿no? Si Alianza iba a tratar de buscar el empate a como dé lugar, las ocasiones que tenga la U de Chile para contragolpear iban a ser muy peligrosas y estuvo cerca incluso de completarse el 3-1 en algún momento del encuentro, principalmente sobre los últimos minutos del partido. Pero tratando de ir en orden, Alianza tiene a lo mucho 2 llegadas, una que es un remate de larga distancia de Pedro Aquino que no toma mucha dirección, otro de Kevin Quevedo, pero como menciono, la de Paolo fue la más clara para mí, que es un cabezazo que no toma mucha dirección y mejor dicho, no toma mucha fuerza, tenía dirección de portería, pero al no tener mucha potencia, termina dejando con tranquilidad y facilidad a la defensa de la U de Chile para salvar lo que pudo haber sido el gol que llevaba la eliminatoria a la tanda de penales. Después el árbitro del partido me parece que compensó mucho a favor del equipo chileno. No creo que los haya favorecido al 100%, pero 4 minutos de tiempo extra en una eliminatoria como esta, en el contexto que estábamos y encima con todo el tiempo de espera y de demora que hicieron los jugadores locales, me parece que el partido pintaba para unos 6-7 minutos adicionales y el árbitro con lo justo dio 4. Entonces algo para mencionar por ese lado, ¿no? Pero de ahí me parece que la despedida de Alianza en cuanto a torneos internacionales tal vez no fue la mejor, porque Alianza no asumió riesgos, Alianza no intentó meter jugadores en el área después del gol de Castillo para ir a buscar el gol del empate, porque incluso como menciono, a pesar que quedó mal parado varias veces, hubieron momentos en donde la U de Chile pudo sentenciarlo y Alianza de repente no quería correr ese riesgo. Pero en un mata-mata, cuando te quedan 20 minutos, tienes que arriesgar. Es lo mismo perder 2-1 que 3-1 o quedar eliminado o conseguir el empate.
O sea, creo que el mejor ejemplo que yo siempre tengo en cuanto a se refiere en los mata-mata es lo mismo perder por 2-1 o por 3-1 es la final del 2018 entre River y Boca. Boca sabía que si River lo agarraba mal parado, si River lo agarraba mal parado en alguna jugada, del 2-1 podía ser 3-1 y terminó siendo eso. Entonces, Alianza estaba en un contexto donde daba igual perder 2-1 que 3-1. Y Gorosito me parece que peca al no meter más hombres de ataque. Es cierto que de repente los nombres que quedaban en el banco de suplentes no eran tan interesantes como Zúcar o Gentile, pero algo más tenía que buscar Alianza, me parece. Y acumular jugadores en el medio campo como Cepelini, Aquino, Gaibor que ya no daba más para mí en los últimos minutos del partido. Creo que al fin y al cabo termina demostrando que Alianza tal vez le faltó meter más hombres en ataque, meter más presión arriba, aprovechando a un golero del lado de Chile que no daba mucha seguridad ni garantías de que pueda evitar un gol más de Alianza Lima, porque te daba la sensación que en cualquier momento, si Alianza se animaba, podía sorprender y exigir al arquero y por ahí conseguir el gol del empate. Nadie lo sabe y nadie más lo sabrá, porque al fin y al cabo Alianza cierra así su participación en este año 2025. Y ya para ir cerrando el video, me gustaría hacer una pequeña reflexión por lo que ha sido este fantástico año internacionalmente de Alianza Lima. Un año donde Alianza empezó desde lo más bajo de la Copa Libertadores en la fase 1, eliminando a un rival como Nacional que muchos catalogaban como débil por cómo venía actualmente en el fútbol paraguayo por aquel entonces, y que luego de ese partido muchos ningunearon al equipo de Gorosito, pensando de que contra Boca no iba a pasar nada interesante, que iba a pasar la historia de siempre, un equipo peruano eliminado por un argentino, y Alianza dio de repente uno de los golpes más fuertes, no solo del fútbol peruano, sino que a nivel continental, por lo que fue ese bombonerazo, como muchos lo nombraron. Después llegó a la fase de grupos, eliminando Deportes Iquique, en una eliminatoria en donde sentenció todo en Chile, porque en Matute el equipo jugó a otra cosa y casi se lo terminan empatando en la eliminatoria, me parece, sobre el final de aquel partido. Y después la fase de grupos yo la catalogaría como irregular tirando para bien. ¿Por qué? Cuando muchos pensarán, Alianza fue el peor tercero de todos en la Libertadores. Alianza tan solo pudo ganar un partido y sumar 5 puntos. Pero Alianza, al fin y al cabo, en una fase de grupos donde tuvo demasiadas ausencias, como las lesiones de La Bandeira, la lesión en su momento de Paolo, no podemos dejar de mencionar lo que fueron las expulsiones seguidas de Zambrano, de Garcés, por ahí también de otros jugadores de Alianza Lima, y principalmente lo que fue la ausencia de Pablo Cepelini, que en base a su suspensión en Libertadores y también consecuente a una lesión que arrastró, bajó mucho su nivel internacionalmente hablando, y Alianza terminó llegando a la fase preeliminatoria, ¿no? Por decirlo así, de la Sudamericana, en donde se tumba Gremio, luego se tumba a la Universidad Católica de Ecuador en octavos de final, y acá se choca con un verdugo como es la Universidad de Chile, donde el hincha esperó 15 años para volver a enfrentarse a este rival polémico, a este rival con el cual creo que va a iniciar una enemistad por los años que vayan a pasar hasta que la Alianza pueda volver a cruzarse con el conjunto universitario, porque me parece que al fin y al cabo Alianza hizo una campaña correcta, una campaña histórica, donde el hincha estaba ilusionándose con la posibilidad de llegar a una semifinal, ahora especialmente que ya no estaba Fluminense, sino estaba Lanús, y donde muchos aspiraban a tener la posibilidad de ver a Alianza Lima campeón internacionalmente hablando, aunque sea en un torneo como lo es la Copa Sudamericana, el cual ganó Cienciano en su momento, pero que hay que mencionar que en ese entonces la Sudamericana recibía rivales de mucho mayor nivel, de mucha mayor exigencia, como River, como Boca, como conjuntos brasileños como Sao Paulo. Y por aquel entonces el formato de Sudamericana y Libertadores era completamente distinto al que conocemos hoy por hoy.
pero en donde veremos qué le depara en el destino ahora en el torneo nacional. Porque ahora Alianza tiene que meterse sí o sí de lleno a pensar cómo va a ser el cierre de la Copa de la Liga 1. Porque Cristal está cayéndose en la carrera, la U y Cusco se juegan un partido de oro en el Estadio Monumental este sábado, y por el cual Alianza ahora, tanto que había dejado de lado la Liga 1 enfocándose en la Sudamericana, tiene que volver a meterse de lleno en este torneo local, porque sea lo que no sea ganar la Liga 1, me parece que va a terminar cerrando un año no tan bueno de Alianza. ¿Por qué? Porque muchos dirán, Alianza hizo una buena temporada internacionalmente, lo digo yo también, pero las temporadas de los equipos grandes, como Alianza, como la U, como Cristal, siempre, pero siempre se analizan en cuanto a los títulos y en cuanto a los logros. Alianza, si lograba el título de la Sudamericana, hubiera sido algo histórico e inolvidable, no solo para los hinchas de Alianza, sino para todo el pueblo futbolero peruano. Pero al no lograrlo y al tener al máximo rival a puertas de un tricampeonato, creo que nadie va a recordar, a excepción de los hinchas de Alianza, la tremenda campaña heroica que han logrado. Porque es así es el fútbol, así es el deporte y así es la vida. Los que siempre son recordados son los ganadores. Pocos se acuerdan de los perdedores, pocos se acuerdan de las grandes hazañas. La mayoría siempre se queda con el ganador. Y en esta ocasión, Alianza tiene que lavarse la cara en la Liga 1, porque ya llegó hasta donde pudo, hizo la tarea que pudo en el plano internacional, y ahora tendrá que ver cómo hace para reapuntar en este torneo clausura. El domingo juega con Cienciano y tendrá que afrontar ese partido con una lavada de cara general, luego de lo que ha sido esta eliminación ante las manos de la Universidad de Chile.